Esta semana vimos cómo abrían la tumba donde supuestamente están los restos del coronel de Abril, el coronel Francisco Camaño Deñó. La historia es extraña, siempre es así, no se sabe a ciencia cierta si ese es su cadáver, pero ahora tiene la figura de héroe nacional y hay que trasladar esos restos al Panteón Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Serán los restos? Porque hay muchas historias y versiones encontradas. En este caso, INACIP está haciendo los análisis del ADN. Vamos a hacer una recopilación de todo lo que ha acontecido sobre este hecho. Veamos. A mí me gustaría primero, como dijo él, un día hablando de sus restos, dice, si a mí algún día me cogen vivo, me van a matar, me van a picar y me van a quemar, porque ¿cómo van a saber que están delante de su enemigo? Si eso pasa y mis restos se quedan en la montaña, déjenlos ahí, y el día que se haga la revolución, que me vayan a poner una bandera. Luego de su exilio en Cuba, se sabe de él cuando en el 1973, el 3 de febrero, el coronel Camaño desembarca en la playa Caracoles, al sur del país, con la intención de derrocar al presidente Joaquín Balaguer. De inmediato, las Fuerzas Armadas inician una persecución contra el foco guerrillero y a los 13 días de haber desembarcado, anuncian la muerte del coronel Camaño en combate. Luego, versiones posteriores aseguran que fue apresado y fusilado. La versión oficial es que Camaño murió en combate. No se ha hecho ninguna investigación sobre cómo murió Camaño, ese héroe nacional. La orden de fusilar a Camaño presuntamente fue dada por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Ramón Emilio Jiménez Milo, quien se ha mantenido callado sobre el tema. Se sabe que el héroe de Abril, como se le conoce, resultó levemente herido en las piernas y que fue hecho prisionero e interrogado por más de 6 horas en el campamento militar de Nizaito, improvisado para dirigir las operaciones antiguerrilleras. Él fue capturado vivo. Y vivo fue mandado a matar, asesinar por el régimen de Joaquín Balaguer. Y esas personas que estuvieron presentes ahí, salvo uno que por suerte un ladrón lo mató, están todos vivos. Y a esas personas nunca se le ha mandado a declarar. Durante 40 años, el incómodo silencio y la complicidad de las autoridades han podido más que la verdad. Y es que los cimientos de la historia han sido removidos, ya que un grupo de militares, como el general retirado y jefe de la Fuerza Aérea de entonces, Juan Pou, y Allen Herman, compañero de Camaño, dicen que los restos no existen. Se alega que fueron quemados y esparcidos en la montaña, siguiendo las órdenes de Joaquín Balaguer, que decía que para Camaño no cabía ni cárcel ni cementerio. Era el primer militar que hablaba sobre Camaño. Mientras, sus amigos, sobrinos y compañeros de lucha, Claudio Camaño, cree que unos restos rescatados por él en 1987 son legítimos. Sin embargo, es muy intensa la versión de que tales restos no responden al héroe nacional. Habían ahí 3 cadáveres. Estaba el de Camaño arriba, que no era un cadáver completo, era un cadáver totalmente descompuesto, es decir, no estaba ordenado. Estaban todos los huesos, una pilita de huesos. Y debajo habían 2 esqueletos. Por eso puede haber un hueso a un lado. Yo le explico ahí en una de las cartas, que quizás haya un hueso de uno de los compañeros junto con los de Camaño. Pero los de Camaño tienen la ventaja, para identificarlo, que estaban todos, le habían dado candela a todos, que los demás no habían quemado. Claudio buscó personalmente los restos de Camaño desde 1979 hasta 1987. Después de muchas negativas del gobierno dominicano para entregarle el cuerpo a los familiares. Fueron 7 años de exploración en la montaña de Nizaito, con soporte de antropólogos forenses, donde se descubrió una fosa con restos. Según nos cuenta,
los restos del militar sanjuanero, quien nació en 1932, no se llegaron a quemar del todo por el clima del área, en el cual es muy húmedo y frío. Lo que pasó fue, según me contó él, que después que amanecieron, ya se habían ido los jefes, era cabo, sargento, se habían ido los jefes ya del sitio, y habían pasado la noche entera, bajo lluvia, tratando de cada que se podían prenderlo de nuevo, la fogata que habían hecho, tenían combustible, y amanecieron en eso. Por la mañana, cuando se le acabó el combustible, no pudieron quemar más. Entonces, siguieron dando candela como amaneció, que abrió un poco, pero ya no tenían combustible, daba mucha brega, pero le quedaba poco, pero habían partido en pedazos y todas esas cosas, así fue que lo intuyeron. Entonces al final le habían dicho que lo botaran, que si quedaba algo, que lo tiraran. Ahí hay muchos pocos cimarrones todavía hoy, para que los pocos cimarrones se lo comieran, que eso era comida de puerco. El pasado 1 de mayo, los supuestos restos del héroe de la Revolución de Abril de 1965 fueron exhumados en una tumba del cementerio de la Máximo Gómez y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se le harán pruebas de ADN para confirmar su autenticidad. Los estudios se harán en el país, pero no se descarta que sean enviados al extranjero para mayor precisión. Completamente seguro, no hay otra forma. Fíjese, ¿cómo vamos a encontrar en la montaña 2 cadáveres completos? Y encima de ellos, en un paquetico, unos restos todos organizados, que no son completos. No hay ni la mitad de los restos, no tienen cabeza, no tienen mano, no tienen pie, no hay un diente, no hay nada. Esto lo destruyeron ellos. Aquí vemos una imagen de 1987, cuando los restos de Camaño fueron enterrados en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez. Y ahora, 26 años después, la exhumación para fines de investigación. Pero, ¿qué queda del cuerpo del valiente comandante? No mucho. Según este inventario de restos óseos inhumados, emitidos por INACIF, queda únicamente las 2 clavículas, 2 escápulas, costillas incompletas, 6 fragmentos, 2 coxal, los 2 húmeros, 1 cúbito, los 2 radios, 2 fémur, 2 tibias, 2 peroné, 3 tarsos, vértebras, 8 torácicas y 3 cervicales. Son, como vemos en estas imágenes, huesos humanos en reducción esquelética, los cuales presentan desgastes por el ambiente y el tiempo. Para poder obtener ADN de una muestra de una persona fallecida, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Una de ellas, y quizá la más importante, es dónde la encontramos. ¿Por qué? Porque ese es el soporte. El ADN es estable dentro del individuo, pero cuando una persona fallece, si esos vestigios biológicos han pasado por condiciones ambientales importantes, como nos acontece en la cuenca del Caribe, que hay mucha humedad, muchísima humedad, han estado a la intemperie, se puede deteriorar considerablemente. El hueso está en un estado que, según nos estuvo explicando el director, pueden tomar semanas o pueden tomar meses que encuentren dentro de esos huesos la molécula de ADN que sirva para compararla con los hijos o con los hermanos de padre y madre. Creo que eso está muy deteriorado, muy contaminado. Entonces parece ser que el proceso no será tan sencillo. Estos restos fueron enterrados con 2 cadáveres durante 14 años sin ninguna protección y ahora tenían 26 en un lugar con mucha humedad. Ya la muestra extraída a 2 hijos de Camaño, Alberto y Francis, ya se hizo y el levantamiento del inventario en presencia de 3 familiares. Ahora el proceso es que se encuentre en los huesos una molécula de ADN para poder analizarla y compararla con la de los familiares. Y muchas veces tú de una tirada, como pasaría con una muestra bucal o de sangre, tú no obtienes resultado. Tienes que hacer muchas extracciones, tienes que utilizar diferentes metodologías para poder obtener un ADN en calidad y cantidad suficiente para tener un resultado, para tener un perfil que te permita compararlo con un familiar vivo.
El ADN es la molécula que contiene toda la información genética de una persona. Se encuentra en todas las células nucleadas, en la sangre, el pelo, la piel, los dientes y, por supuesto, los huesos y tejidos. Los dientes es uno de los recursos que mejores resultados arrojan, pero en este caso no hay ni siquiera un diente. Se han dado muchos casos en los que no se ha podido obtener ADN. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia en casos que nos han tomado meses, como decimos nosotros, dándole ahí al hueso, buscando, pulverizándolo, limpiando, para poder. Entonces ya llega un momento en que en el cambio de técnicas hemos obtenido resultados, porque todo va a depender del soporte que tenemos. También en este caso puede haber mezclas de perfiles, porque estos restos se encontraban en una fosa común, así que es complicado. El proceso de análisis del ADN consta de los siguientes pasos: extracción de una célula que posea núcleo para obtener el ADN. Se multiplican los fragmentos escogidos, obteniendo millones de copias, y luego, por medio de una descarga eléctrica, se separan los fragmentos que se han amplificado y con la ayuda de potentes equipos automatizados se visualizan los resultados. Al final, se comparan las secuencias obtenidas en una determinada muestra con la otra muestra de ADN y se observan las coincidencias para verificar si ambas secuencias pertenecen a la misma persona, corresponden a padre e hijo o no tienen ninguna relación. En un caso así es que toma tiempo, porque hay que identificar lo más que se pueda, y de lo que se identifique, corroborar que estamos hablando de la misma persona. Hay otros casos históricos donde a través del ADN se ha descubierto si es la persona. Por ejemplo, Cristóbal Colón. Los restos están, según España, en Sevilla, y allí fueron analizados y certificados, negando la teoría de que se encuentran en Santo Domingo. La prueba que se realizaron a los escasos restos óseos atribuidos al almirante y a los de su hermano menor, Diego Colón, sepultados en la misma ciudad, dieron una coincidencia absoluta en el ADN mitocondrial de ambos, lo que proporciona una prueba irrefutable de que los restos son de Cristóbal Colón. El hecho de que haya fallecido, muerto en las circunstancias que fueren en 1973, que haya estado sometido a la inclemencia del tiempo, eso no creo que sea obstáculo para que se realice la prueba. Se están tratando de hacer pruebas de ADN a los restos de Colón, que murió en 1506, de manera que ¿cuántos años habrán transcurrido? Otros restos analizados bajo este método son los de Ernesto Che Guevara, que reposan en Santa Clara, Cuba. Esta osamenta fue encontrada en una fosa de Valle Grande, Bolivia. Su cuerpo fue mutilado y enterrado en un lugar que se mantuvo en secreto hasta que en noviembre de 1995 se revelara que el cadáver se encontraba en una fosa común. Se recopilaron 88 versiones del enterramiento de Guevara que iban desde su sepultura en Valle Grande hasta la incineración y la dispersión de sus cenizas en la selva. Los datos sobre el físico del Che, una radiografía tomada en 1954 que permitía conocer las particularidades de su cráneo, los detalles de la autopsia y de los estudios de antropología dental brindaron un grado de identificación absoluta. Así ocurrió también con el libertador Simón Bolívar, cuya morada está en el Panteón Nacional de Venezuela. A todo esto es importante que siempre aflore un testimonio de alguien que haya participado por la parte oficial, un testimonio verosímil. En el caso del Che se dio esa circunstancia. En el caso nuestro, sencillamente se tiene, como señalé antes, estamos ante un caso complejo que es secreto de Estado. Dentro de la familia de Camaño hay discrepancias sobre si son o no los restos del coronel. Inclusive uno de los hijos asegura que existe la probabilidad de que no lo sean. Yo estoy casi seguro de que esos no son los restos. Yo personalmente estoy prácticamente seguro de que esos no son los restos. ¿Por qué? Por todas las dudas que hubo y todas las incertidumbres que ha habido siempre alrededor de los restos del coronel Camaño, de las búsquedas de los restos y todo. Y por otras razones que me las reservo,
porque no es lógico que yo hable mal de mi familia por la prensa. Pero Claudio Camaño mantiene su posición en pie, lo cual también es totalmente validado por Vicenta Vélez. Pienso que deben hablar las personas que tienen la autoridad para hablar y debe inclusive ante una duda que puede tenerla cualquiera porque están en su derecho, pero deben presentar investigaciones como lo presentaron quienes presentaron los restos. No aparecieron con un saco de hueso diciendo estos son los restos de Camaño, sino eso fue objeto de muchos años, inclusive hasta de en peligro de vida. Los familiares coinciden en que independientemente de los resultados, eso no cambiará su legado. Todo forma parte de un proceso para cumplir con lo establecido por el Congreso Nacional a través de la Ley 4-13 del 15 de febrero del 2013, que ordenó llevar al Panteón Nacional los restos mortales del coronel. El comandante fue exaltado al Panteón de la Patria el 24 de abril pasado, a 48 años de la Revolución de Abril, durante un acto solemne encabezado por el presidente Danilo Medina. El ADN de Camaño es el pueblo dominicano. Y lo único que nosotros hemos querido como comisión es cumplir con la ley, con un deber cívico y patriótico de elevar al Panteón de la Patria a la máxima lugar donde reposan los héroes y heroínas de la nación, a quien en 1965 lo dio todo. Camaño representa esa lucha por volver otra vez a la honestidad, a la legalidad, al derecho, a la libertad de nuestro pueblo y a la soberanía nacional, que no la teníamos nunca. Luego, cuando llegan los americanos, Camaño no vacila, y con un pueblo ya triunfante y victorioso, lo lanzó inmediatamente a todos los americanos. Fue la primera vez en lo que es la historia del imperialismo mundial de Estados Unidos, que hemos tenido otros imperialismos, como fue el español, el francés, el inglés aquí. Paramos a los norteamericanos, los sacamos de la ciudad el primer día que entraron. Definitivamente el comandante es un héroe que representa la lucha de los pueblos por la libertad. Pero, ¿qué pasaría si la prueba determinara que no es Camaño? Si ese resultado no concuerda con lo anhelado, con lo esperado de que sean los restos del coronel Camaño, bueno, sencillamente estaríamos a la espera de que apareciesen los restos auténticos. Mientras tanto, lo más importante es que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó ha sido exaltado al Panteón de la Patria para siempre. Los militares que participaron en su ejecución están la mayoría parte de ellos vivos, por lo que se puede averiguar lo que verdaderamente ocurrió, siempre y cuando quieran romper con el silencio de décadas. Todavía muchos consideran que este crimen no prescribe y abogan por una investigación integral y, claro, por justicia. No perdemos la esperanza de que aparezca un documento, un testimonio, una memoria de alguien que opte por revelar eso y que no relegue esa verdad histórica a otra página en blanco. Es un hecho que si no son los restos de Camaño, se seguirá indagando. Mientras tanto, en el Panteón Nacional habrá un cenotafio, es decir, una tumba vacía en su honor. Aquí su lápida reza: Coronel Francisco Camaño Deñó, presidente constitucional, a la espera de sus restos. Ojalá esa espera no sea demasiado larga. En cambio, si fuera cierto que sus cenizas fueron arrojadas al viento, quizás represente su personalidad amante de la libertad. De todos modos, Camaño está esparcido por toda la tierra dominicana, la cual lo respeta por su gran valentía y entrega incondicional.